discípulos oran y echan suertes para seleccionar un reemplazo para Judas. Estamos en Hechos 1:24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Inciso A. Primero, oraron. Y fue fácil orar porque ya habían estado orando. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Número 1. Esto fue una manera notable de hacer lo que Jesús haría. Recordamos que cuando Jesús eligió a sus discípulos, oró. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los discípulos, siguiendo a Jesús, oraron por sabiduría para saber a quién agregaría el Señor al número de los apóstoles. Inciso B. Y les echaron suertes. Esto era esencialmente lanzar dados para obtener una respuesta. Muchas personas han cuestionado el método para elegir uno de los dos hombres. Parece que a pesar de tantos maravillosos pasos espirituales, ellos terminaron lanzando dados para elegir al ganador. Es justo preguntar: ¿es esta la forma de elegir a un apóstol? Sin embargo, esto era una notable dependencia en Dios. Aunque todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, como pronto lo estarían, escogieron un método que los forzaría a depender en Dios. Quizá recordaron Proverbios 16:33, vamos a ver qué dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Número 2. Puede que el echar la suerte es una manera imperfecta para discernir la voluntad de Dios, pero es mucho mejor que los métodos que usan muchos cristianos hoy en día. Eso es depender de las emociones, depender de las circunstancias, los sentimientos o los deseos carnales, etc. Inciso C. Y la suerte cayó sobre Matías. Matías, así se llamaba el primer pastor de mi madre, allá por Ribera del Río, Matías, el pastor Matías. Algunos insisten que Matías fue la elección equivocada y que el uso de la suerte para hacer la decisión no estaba correcto. La idea es que Dios eventualmente habría escogido a Pablo si el oficio hubiera estado vacante. Pero debemos respetar el testimonio de las Escrituras. Dios no quiso dejar el oficio vacante. Si se dejara sin llenar, podría verse como una victoria de Satanás, como si Jesús eligió a 12, pero salió fallándole uno, y por lo tanto Satanás destruyó el deseo de Jesús de tener 12 apóstoles. Número 1. Aunque no leemos nada más acerca de Matías, no debemos asumir que fracasó como apóstol. Aparte de Pedro y Juan, ninguno de los 12 originales se vuelve a mencionar después de Hechos 1. Matías no fue un fracaso más que Mateo o Andrés o Tomás o cualquiera de los otros. Número 2. En cuanto a Pablo, claramente se consideraba a sí mismo un apóstol, pero uno nacido a su debido tiempo. Primera de Corintios 15:8 dice: y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No parece que se haya opuesto a la selección de Matías. Número 3. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los
12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14 trae una pregunta interesante. Nos dice que cada uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén lleva el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando lleguemos al cielo será interesante ver si el deudécimo apóstol del Cordero es Pablo o Matías. Inciso D. Y fue contado con los 11 apóstoles. Nadie puede criticar las cosas que hicieron antes de echar suertes. Debemos creer que todas estas cosas los pusieron en un lugar donde Dios verdaderamente guiaría su decisión. Número 1. No tomaríamos muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar grandes decisiones. Los discípulos obedecieron. Los discípulos estaban en unidad y convivencia. Los discípulos estaban en oración. Los discípulos estaban en las Escrituras. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos usaron el sentido común santificado. Los discípulos hicieron lo que Jesús hizo. Los discípulos hicieron lo que podían hacer para confiar en Dios. Esta era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebraba las primicias de la cosecha de trigo. En los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día del Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama el día de las primicias. Números 28, 26. Dice, número 2, la tradición judía también enseñaba que el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban el día del Pentecostés Simchat, Torah o gozo de la ley. Número 3, en el día del Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día del Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. Número 4, fue la mejor atendida de las grandes fiestas, porque las condiciones para viajar estaban en su mejor punto. Nunca había una reunión más grande en Jerusalén que esta. Número 5, Levítico 23, 15 al 22. Da las instrucciones originales para la celebración del día de Pentecostés. Dice que 2 panes con levadura debían ser mecidas ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración. No había 2 panes, no solo se salvará Israel, sino la multitud de los gentiles se volverá al Señor Jesucristo. Inciso B. Cuando llegó el día del Pentecostés, de Pentecostés, ya habían pasado 10 días desde el momento en que Jesús ascendió al cielo, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y desde que Jesús les ordenó esperar la venida del Espíritu Santo. Número 1, los discípulos no eran ajenos a la persona y obra del Espíritu Santo. Los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Los discípulos experimentaron algo del poder del Espíritu al salir y servir a Dios. Lucas 10, del 1 al 20. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía las
mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies o de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice aquí, los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera del Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.